vivo y todos los procesos que suceden en estos seres vivos, y esos procesos constituyen las reacciones metabólicas que son catalizadas por enzimas. Esta ciencia tiene varios retos. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que tienen la propiedad de acelerar las reacciones químicas y la aceleran sin modificar la constante de equilibrio del sistema, ni tampoco están en capacidad de modificar la constante de equilibrio de la reacción, porque ello significaría crear energía. Las enzimas se clasifican en 6 grandes grupos. Las enzimas se clasifican en 6 grandes grupos. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular los clasifican de acuerdo al tipo de reacción que catalizan en oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y sintetasas. ¿Cuáles son las características de las enzimas? Por lo general son de naturaleza proteica, catalizan las reacciones sin modificar la energía libre de la reacción ni la constante de equilibrio de la reacción que catalizan. Esas enzimas no se gastan, no se consumen, ni se incrementan su formación durante la reacción que catalizan. Son muy específicas, a diferencia de los catalizadores no biológicos. Actúan sobre un sustrato o un limitado número de sustratos, los cuales son muy semejantes unos con respecto a otros. Son activas en un estrecho rango de pH y de temperatura. ¿Por qué es importante el estudio de las enzimas? Los niveles de enzima en líquidos biológicos como el suero, por ejemplo, constituyen una prueba auxiliar para el médico tratante, es decir, una prueba auxiliar para diagnosticar algunas enfermedades. El diseño de la gran mayoría de los medicamentos actualmente se hacen justamente utilizando la estructura, la conformación y el mecanismo de acción de las enzimas. Por ejemplo, el medicamento destinado a disminuir la síntesis de colesterol actúan sobre una enzima que es la beta-hidroxi-beta-metil-glutaryl-CoA reductasa. Inhiben esos medicamentos esta enzima y como consecuencia de ello disminuye la síntesis de colesterol. El estudio de las enzimas permite entender una serie de procesos bioquímicos que ocurren a nivel celular, y estos procesos ocurren en vías de señalización o en vías metabólicas en las cuales participan las enzimas. También es importante el estudio de las enzimas porque permiten describir diversas patologías a nivel molecular. En la asignatura de bioquímica vamos a hacer una muy brevísima descripción de alguna de estas patologías utilizando los conocimientos que nos brinda la bioquímica.
Fundamentalmente existen dos tipos de enzimas. Desde el punto de vista, digamos, estructural, existen enzimas que requieren cofactores y enzimas que catalizan las reacciones sin necesidad de un cofactor. Las enzimas que requieren cofactores se llaman holoenzimas. Esta holoenzima entonces está constituido por una apoenzima, que es la parte proteica de la enzima, y la otra parte es el cofactor. Ese cofactor suele ser de dos tipos: uno de naturaleza inorgánica y el otro de naturaleza orgánica. Entonces hay cofactores como los iones metálicos, por ejemplo el zinc, el cobre, el fierro, son cofactores, es decir, son metales que requieren ciertas enzimas para tener acción catalítica. Pero también hay cofactores de tipo orgánico, como son las coenzimas. Estas coenzimas, que son de naturaleza orgánica, son de dos tipos, y la diferencia en el tipo de coenzima radica en el hecho de que la unión que ocurre entre coenzima y apoenzima, si la unión es de enlace covalente, se llama grupo prostético, y si la interacción es muy débil, se llama cosustrato. Cuando la coenzima es un grupo prostético, eso significa que este grupo prostético se liga a la apoenzima a través de un enlace covalente. Eso significa de que ya no se logra separar de la apoenzima. La única manera en que se desliga es cuando la apoenzima, o sea, la holoenzima, es degradada por completo. Mientras que cuando la coenzima es un cosustrato, este cosustrato interacciona con el sitio activo de la enzima a través de una interacción débil, tipo fuerzas de Van der Waals o tipo puentes de hidrógeno. Aquí tenemos una holoenzima en el cual la parte proteica, tienen al lado izquierdo, es la apoenzima. Tienen en azul está el sustrato y el cofactor, en este caso magnesio. Cuando ese cofactor se liga a la enzima, recién la enzima tiene acción catalítica y puede lugar la reacción catalizada por la enzima. Si la apoenzima no está ligada al cofactor, esta enzima, o sea, la holoenzima, no va a poder tener acción catalítica. Acá tenemos una holoenzima en que el zinc es un ion metálico, es un cofactor. Y aquí tenemos el lado izquierdo al zinc, que va a interaccionar con, en este caso es un polipéptido, que está interaccionando con el sitio activo de la enzima. Esta enzima corresponde a la carboxipeptidasa A. Acá tenemos otro tipo de holoenzima. Aquí estamos frente a un grupo prostético. En el lado izquierdo tenemos una apoenzima, en la parte proteica, constituido por 4 cadenas polipeptídicas, representadas ahí en color rojo, verde, amarillo y azul. Y en la parte baja está el cofactor, que es un compuesto hemínico.
Cuando ese cofactor se liga a la apoenzima, al lado izquierdo tenemos a la holoenzima, que está constituido por las 4 cadenas polipeptídicas y también, en este caso, 4 cofactores que están unidos a cada una de las cadenas polipeptídicas. En este caso, el cofactor se liga de una manera muy fuerte a la apoenzima. ¿Cuáles son las características de la coenzima? En primer lugar, las coenzimas tienen bajo peso molecular, son más pequeñas que las enzimas, son termoestables, se unen a la apoenzima en el sitio activo de ella, y la unión se realiza con diferente fuerza de interacción, porque todos los sitios activos no son iguales, son distintos. El sitio activo es el que identifica cada enzima. ¿Estamos bien? La especificidad de la reacción en que participan esta coenzima no lo da la coenzima, sino lo da la apoenzima. Si un momento dijimos, por ejemplo, el NAD es una coenzima, muy bien. En un momento dado puede trabajar, ligarse a la gliceraldehido trifosfato de deshidrogenasa, pero puede desligarse y puede unirse en otro momento a la acetaldehído deshidrogenasa y en otro momento a la lactato deshidrogenasa. Entonces, la especificidad de la reacción no lo confiere la coenzima, sino la apoenzima. Hay varias enzimas o varias vitaminas, que ejercen su acción biológica actuando como coenzimas. Ejemplo, cuando el médico prescribe a un paciente un complejo B, por ejemplo, en ese complejo de B existen varias vitaminas, por ejemplo, clorhidrato de tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, son componentes del complejo B. Pero ninguno de estos compuestos actúa bajo la estructura química en que se encuentra en la tableta o en la cápsula. Cuando se ingiere este multivitamínico, una vez que se absorbe, dentro de la célula, el clorhidrato de tiamina es convertido en pirofosfato de tiamina, y el pirofosfato de tiamina es una coenzima. La riboflavina, por ejemplo, es transformada intracelularmente en FAD, o sea, flavin adenin dinucleótido, o en flavin mononucleótido. La niacina es convertida en NAD o NADP. La vitamina B6 es convertida en pirosalfosfato, por ejemplo. ¿Cómo se expresa la actividad de una enzima? La actividad de una enzima. ¿Qué son las isoenzimas? Ahí tenemos la definición. Son formas múltiples de enzimas que se generan a partir de diferencias genéticamente determinadas en su estructura primaria, mas no aquellas que derivan de modificaciones en la misma estructura primaria. Ejemplo de isoenzimas, aquellas que corresponden a la lactato deshidrogenasa. Se conocen, por ejemplo, 5 tipos de lactato deshidrogenasa. Esas isoenzimas catalizan la misma reacción, pero esa catálisis lo hacen de una manera ligeramente, con una velocidad ligeramente distinta. Tienen algunas propiedades cinéticas ligeramente diferentes. Y la estructura también es ligeramente distinta cada una de ellas. Aquí tenemos la creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima constituida por 2 subunidades, es decir, 2 cadenas polipeptídicas. Existen 2 tipos de cadena polipeptídica que forman la creatinquinasa: la estructura M y la estructura B. La estructura M se sintetiza mayormente en el tejido muscular,
y casi el 90% es de forma M. En cambio, la estructura B se sintetiza preferencialmente en el cerebro, y la mayor parte, casi el 99%, el cerebro sintetiza la estructura B. Entonces, y en otros tejidos como el corazón, los porcentajes ahí aparecen 20, 30%, son muy similares. Entonces, van a existir tejidos en los cuales van a predominar la forma MM. Va a haber muy poca MB y prácticamente nada de BB. Y muy por el contrario. Por ejemplo, en el cerebro, la creatinquinasa prácticamente existe bajo la forma BB, porque en el cerebro casi no se sintetiza forma M. De tal manera que en el cerebro solamente hay BB. En cambio, en el músculo hay mucho MM, porque se sintetiza grandes cantidades de la estructura M. Y en el corazón, más o menos, está algo compartido. Entonces, en el corazón existe forma MM, existe forma BB. Aquí tenemos una electroforesis de suero en el cual se muestran las isoenzimas, en este caso MM y MB. En el lado izquierdo ustedes pueden ver en un suero normal predomina la forma MM y la forma MB aparece solamente un 5%. Pero cuando una persona padece de un infarto al miocardio, dijimos anteriormente que en el miocardio existe forma MB. Al ocurrir el infarto, hay, digamos, daño en el tejido cardíaco. Al producirse daño en el tejido cardíaco, entonces esas células cardíacas vierten su contenido, el contenido celular lo vierten al plasma sanguíneo, por cuyo motivo los niveles de la creatinquinasa 2, o sea la MB, en el plasma incrementan considerablemente. El médico tratante, al observar esta electroforesis, corrobora el diagnóstico que tenía previamente. Dice, sí, efectivamente, este paciente ha tenido un infarto de miocardio. ¿Qué es el sitio activo de las enzimas? El sitio activo es el lugar específico en una enzima que le permite unirse al sustrato. Antiguamente le llamaban centro activo, en la actualidad se llama sitio activo. Ese sitio activo que tienen las enzimas, cuando se ligan al sustrato lo transforman en producto. Y la estructura de ese sitio activo es complementaria casi al sustrato, tiene una estructura complementaria o se torna complementaria al sustrato. Las enzimas por lo general tienen un sitio activo, pero también pueden tener dos sitios activos. Las enzimas alostéricas, como veremos después, pueden tener más de dos sitios activos. Especificidad enzimática es una de las características de los catalizadores biológicos, es decir, una de las características de las enzimas. Y ello permite que el metabolismo celular se realice de manera ordenada.
Y esta especificidad está o depende de los grupos funcionales de la enzima, depende de los grupos funcionales del sustrato, depende de los cofactores, naturalmente para aquellas enzimas que utilizan cofactores, y también está determinada por la proximidad física de estos grupos funcionales. Aquí tenemos nuevamente la carboxipeptidasa A. Al lado izquierdo tenemos nosotros el zinc, que es un cofactor. Es un ion metálico que interacciona con el oxígeno del grupo carbonilo del enlace peptídico. Ya dijimos con nosotros de que lo que aparece en esta figura, lo que aparece un color algo oscuro, constituye la parte proteica de la enzima, la apoenzima, y esa estructura química corresponde a un polipéptido, que en la parte media hay un grupo carboxilo que está interactuando con el grupo amino de la arginina 145 de la apoenzima. También tenemos allí, en la parte baja, la tirosina 248, que a través de puentes de hidrógeno interacciona con el sustrato. Entonces ahí tenemos grupos funcionales de la enzima, como son la arginina 145 y la tirosina 248. 1. 2. Tenemos el cofactor, en este caso zinc. 3. Los grupos funcionales del sustrato. Ahí tenemos el grupo carboxilo que está interactuando con la arginina 145. El grupo amino del enlace peptídico que está de 2 enlaces peptídicos que están interactuando con la tirosina 248. ¿Está correcto? Y también tenemos el otro requisito, que es la distancia, que es muy importante, la distancia entre los átomos que van a formar, en este caso, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son altamente direccionales. El ángulo de enlace es de más o menos no más de 30 grados, por un lado. Y por otro lado, la distancia entre los átomos que forman el puente de hidrógeno es aproximadamente 2.7 angstroms. De tal manera que para que pueda interactuar un sustrato con el sitio activo de la enzima, lo hace a través de varios tipos de interacciones. Y esas interacciones son extremadamente específicas. Por ese motivo, si nosotros quisiéramos incorporar un glúcido, por ejemplo la glucosa, colocarlo aquí en el sitio activo de esta enzima, no va a poder ser transformada por la enzima, porque las interacciones que hemos mencionado anteriormente no van a ocurrir. Y esas interacciones que hemos descrito brevemente constituyen o son los responsables de la especificidad. Esta especificidad presenta varios grados. Hay enzimas muy altamente específicas, como la enterosinasa. Es una enzima que actúa a nivel del intestino delgado y transforma el tripsinógeno en tripsina. ¿Y qué es lo que hace la enterosinasa? Hidroliza un solo enlace del tripsinógeno, nada más. De los decenas de enlaces que tiene el tripsinógeno, solamente hidroliza uno de ellos. Hay otras enzimas que son altamente específicas, como la fosfatasa ácida, por ejemplo, que interactúa sobre 2 o 3 sustratos, nada más. Relativamente específicas, como la fosfatasa alcalina, que puede actuar sobre 8 o 10 o 15 sustratos ligeramente distintos unos de los otros. Enzimas que son específicas para un primer sustrato,
pero inespecífica para el segundo sustrato. Por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa actúa sobre dos sustratos, por ejemplo, un alcohol y el NAD. El NAD es el primer sustrato sobre el cual actúa, y es la enzima alcohol deshidrogenasa, es muy específica para ese sustrato. Pero para el segundo sustrato con el cual debe actuar la enzima, el alcohol, es menos específica. ¿Por qué? Porque esta alcohol deshidrogenasa puede actuar sobre metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, etc. Entonces, no es muy específica para el primer sustrato, para el segundo sustrato. Y hay otras que son estereoespecíficas, es decir, enzimas que reconocen, a un determinado isómero, pero no reconocen a otro. La estructura química será la misma, pero desde el punto de vista de distribución espacial de sus átomos, aquí tenemos especificidad enzimática. La fosfatasa actúa sobre paranitrofenilfosfato y fenilfosfato, nada más. Por eso decimos que tiene alta especificidad. En cambio, la fosfatasa alcalina actúa sobre paranitrofenilfosfato, glicerol 3-fosfato, glucosa 6-fosfato, ribosa 6-fosfato, etcétera, etcétera. Por eso decimos nosotros relativamente específica, porque siempre actúa sobre sustratos que tengan fosfato. Si el sustrato no tiene fosfato, no los reconoce. Existen enzimas interconvertibles, son aquellas que existen por lo menos en dos formas bien definidas y ligeramente distintas. Estas formas interconvertibles ocurre por modificación covalente de algunos de los aminoácidos de las enzimas en condiciones biológicas. Por ejemplo, la fosforilasa B. La fosforilasa B es una enzima que se encuentra o es inactiva, pero se puede activar cuando se fosforila en presencia de una quinasa, en presencia de adenosíntrifosfato, o sea, ATP. La fosforilasa B es convertida en fosforilasa A. La fosforilasa A tiene ligado el fosfato inorgánico, por cuyo motivo esa fosforilasa A tiene acción catalítica. Pero existen otras enzimas que son las fosfatasas. La fosfatasa tiene la propiedad de hidrolizar a la fosforilasa A de manera tal que se libera fosfato inorgánico y la fosforilasa A se convierte en fosforilasa B, que es inactiva. De esa manera, estas enzimas por fosforilación de la forma inactiva se pueden convertir en activa y viceversa. Vamos a hablar sobre cinética enzimática. Con este propósito vamos a referirnos a los experimentos que hicieron los investigadores hace más de 120 años. En el siglo XIX realizaron una serie de experimentos sin conocer siquiera la estructura, conformación de las enzimas. Sabían que en los líquidos biológicos habían sustancias que realizaban transformaciones biológicas, pero los investigadores
en aquel entonces no sabían cuál era la naturaleza de estas sustancias. Entonces lo que hicieron es utilizar condiciones de ensayo. Entonces colocaban, por ejemplo, las enzimas la colocaban en un medio de ensayo con un tampón determinado a un pH definido. Y luego adicionaban concentraciones conocidas de sustrato. Y estas concentraciones las colocaban en orden creciente. Colocaban una pequeña concentración de sustrato, medían la velocidad. Luego, en otro tubo de ensayo, colocaban una mayor concentración de sustrato, medían la velocidad. Luego, en un tercer tubo, incrementaban aún más la concentración de sustrato y medían la velocidad. Bueno, una vez que realizaron estos experimentos con 8 o 10 concentraciones distintas de sustrato, observaron que cuando se utilizaba pequeñas concentraciones de sustrato, la velocidad era directamente proporcional a la concentración de sustrato. Es decir, cuando se utilizaba concentraciones muy bajas de sustrato, la velocidad, vuelvo a repetir, era directamente proporcional. Pero a medida que se incrementaba la concentración de sustrato, esa linealidad se perdía. Y lo que se observaba era una curva de tipo hiperbólico. Y cuando se utilizaban concentraciones muy altas de sustrato, observaban que la velocidad prácticamente ya no se incrementaba. Entonces se decía que habían llegado a la velocidad máxima. Luego, este gráfico permitió, entre otras cosas, determinar lo que se denomina en la actualidad KM. Los investigadores hicieron una pequeña, digamos, obtención gráficamente de este valor KM. Ellos dijeron, si nosotros establecemos cuál es la mitad de la velocidad máxima, trazamos una paralela al eje de abscisas, interceptamos la curva y en el punto de intersección bajamos una perpendicular, vamos a obtener una concentración de sustrato con el cual se alcanza la mitad de esa velocidad máxima. Pero ello, naturalmente, obedece a una ecuación que vamos a ver a continuación. Para explicar este comportamiento de las enzimas, en el año 1913, Michaelis y Menten propusieron una hipótesis que en la actualidad se llama hipótesis de aproximación al equilibrio. Esta hipótesis dice lo siguiente, que la enzima es un catalizador, porque en esa época no sabían cuál era la naturaleza de las enzimas. En segundo lugar, la enzima y el sustrato reaccionan y forman un complejo enzima-sustrato. En tercer lugar, solamente una forma simple de sustrato y un tipo de complejo enzima-sustrato son los que participan en la reacción. En cuarto lugar, el complejo que se forma ES se descompone formando E más P, es decir, enzima libre más producto. Y que la enzima, el sustrato y el complejo ES se encuentran en equilibrio. En el año 1925, en un artículo científico que tiene 3 páginas nada más, es decir, una hoja y una página, Briggs y Haldane, en Inglaterra, propusieron una hipótesis que en la actualidad se llama hipótesis del estado estable o hipótesis del estado estacionario, en que decía la velocidad con que se forma el complejo ES es igual a la velocidad con que este complejo es transformado en producto o en reacción reversa forma enzima más sustrato.
Para desarrollar la ecuación de Michaelis-Menten, nosotros decimos la velocidad es igual, en este caso K2, que es la constante de más la concentración del sustrato. Muy bien. Para hallar la definición de Km, la ecuación que vemos en azul en la parte superior, si nosotros la velocidad inicial la igualamos a velocidad máxima sobre 2, es decir, reemplazamos velocidad inicial de la reacción por velocidad máxima sobre 2, ustedes pueden resolver esta ecuación, no hay ningún problema, lo pueden hacer en casa. Al final van a tener usted que Km es igual a S, punto. Y de ahí aparece la definición. ¿Qué es Km? O sea, la constante de Michaelis. Es la concentración de sustrato que corresponde a la mitad de la velocidad máxima. Esa es la definición de Km. Resulta de que no era muy fácil obtener la velocidad máxima de una reacción. Es prácticamente imposible. Entonces, Landweber y Bark, en la década del 30, mediados de la década del 30, desarrollaron ellos una ecuación a partir de la ecuación de Michaelis-Menten. Invirtieron la ecuación de Michaelis-Menten y obtuvieron esta ecuación que ven ustedes ahí. Inversa de velocidad es igual a Km sobre velocidad máxima por la concentración de sustrato más 1 sobre velocidad máxima, que corresponde a la ecuación de una línea recta. ¿Qué factores afectan Km y Vmax? Km y Vmax son afectados, estos valores son afectados, 1, por la naturaleza del sustrato, 2, por el valor de pH de la reacción y 3, por la temperatura. Esos 3 factores afectan Km y afectan a la velocidad máxima. Pero aparte de ello, la velocidad máxima es afectada por la concentración de enzima. La concentración de enzima no afecta a Km. Km es una constante física, igual que el punto de ebullición del agua, por ejemplo. El punto de ebullición del agua a nivel del mar es 100 grados Celsius. Si hacemos servir 1 litro de agua, o hacemos servir 5 litros o 10 litros, va a hervir siempre a 100 grados Celsius. Es independiente de la cantidad de agua. ¿Qué es inhibición enzimática? Es un proceso que se caracteriza porque la actividad de la enzima disminuye como consecuencia de la presencia de un compuesto químico definido. ¿Por qué es importante estudiar inhibición enzimática? Es importante porque nos va a permitir a nosotros poder explicar unos procesos de regulación metabólica a nivel de la célula, porque permite diseñar los medicamentos del futuro, permite explicar. La inhibición enzimática es de 2 tipos, reversible e irreversible. La reversible puede ser competitiva, no competitiva y ya competitiva. Antiguamente esta parte era lo más importante en cinética enzimática. En cambio ahora la inhibición enzimática irreversible es la más importante. Son de 2 tipos, básicamente: unión por afinidad y activado por la enzima. Ahora, alguien me puede preguntar si hay otros tipos de inhibición. Por supuesto. Si quieren saber eso, estudian una maestría en bioquímica, ahí le van a hablar todo sobre sistemas multireactantes. ¿Está correcto? Y ahí van a poder desarrollar decenas de ecuaciones de velocidad y van a poder explicarles todos los tipos sabidos y por haber de inhibición enzimática. La inhibición reversible puede ser de 3 clases: competitiva, no competitiva y ya competitiva. ¿Cómo se determina?
mediante inhibición en doble recíproca. En la inhibición competitiva, el inhibidor solamente se puede ligar al sitio activo de la enzima y formar el complejo EI. El inhibidor no se liga al complejo ES. Y a un gráfico de doble recíproca, que lo tenemos aquí, la velocidad máxima no se modifica, en cambio el valor Km aumenta. Esas son las características de la inhibición competitiva. Aquí en esta recta oscura corresponde a la reacción catalizada por la enzima, ¿está correcto? En la cual ocurre en ausencia de inhibidor, por eso se le llama la recta control. Y acá en rojo aparecen dos concentraciones de inhibidor diferentes, dos concentraciones diferentes. Aquí tenemos el gráfico, que el inhibidor competitivo se liga al sitio activo. ¿Por cuyo motivo? Si el sustrato se ha unido al sitio activo, el inhibidor ya no puede unirse. Y si el inhibidor se ha unido al sitio activo, el sustrato tampoco puede ligarse a él. La no competitiva, el inhibidor se liga a un sustrato distinto al sitio activo. Pero esa interacción modifica un poco la eficiencia catalítica. Gráfico de doble recíproca, nuevamente igual que en el caso anterior, la velocidad máxima disminuye al graficar inversa de velocidad contra inversa de concentración de sustrato. El valor Km no se modifica. Esa es la característica de la inhibición no competitiva. Aquí tenemos en el gráfico, y por otro lado tenemos la enzima. El sustrato se liga al sitio activo. El inhibidor no competitivo se liga en un lugar distinto al sitio activo. Y esa interacción dificulta un poco la interacción de la enzima con el sustrato. La inhibición A competitiva. En este tipo de inhibición, el inhibidor se liga solamente al complejo enzima-sustrato. Y en un gráfico de doble recíproca, como lo veremos a continuación, en este gráfico, la velocidad máxima disminuye y el valor Km también disminuye. En este tipo de inhibición, para que el inhibidor se ligue a la enzima, lo hace a través del complejo enzima-sustrato. Es decir, cuando el sustrato se liga al sitio activo de la enzima, recién aparece en la enzima un lugar al cual puede unirse el inhibidor. Por ese motivo, en la enzima libre no existe ese lugar de unión. Y vuelvo a repetir, esa es la razón por la cual en el inhibidor A competitivo se liga a un lugar que recién aparece cuando el sustrato interacciona con la enzima. La inhibición irreversible puede ser básicamente de dos maneras. Uno, unión por afinidad, y dos, activado por la enzima, o también lo que se conoce como sustrato suicidia. Aquí tenemos una inhibición
irreversible unión por afinidad. Acá tenemos la ciclooxigenasa 1 al lado izquierdo y la ciclooxigenasa 2. En los procesos de inflamación, la ciclooxigenasa 2 es la que se torna activa y es la responsable de estos procesos inflamatorios. Hace tiempo, hace muchos años, se descubrió un medicamento que tenía la propiedad de interaccionar con la ciclooxigenasa 2, pero también lo hacía con la ciclooxigenasa 1. De manera tal de que este medicamento a nivel gástrico, digamos, ejercía un efecto dañino y podría ser responsable de la gastritis y más aún de la úlcera. Entonces los estudios cinéticos que se hicieron permitieron descubrir un nuevo tipo de medicamento. Se descubrió este medicamento que son los COXIF, y estos medicamentos tienen la propiedad de ligarse exclusivamente a ciclooxigenasa 2, que es responsable de la inflamación, pero no se liga al ciclooxigenasa 1. Es mucho más específico, ¿está bien? Por eso se llama unido por afinidad. Para conseguir esto es necesario conocer, es necesario describir el sitio activo de la enzima para poder diseñar un medicamento. Por eso les decía, la importancia de las enzimas radica justamente en eso, en que permite poder diseñar los medicamentos. Por eso que la inhibición irreversible es importante. Luego tenemos activado por la enzima o sustrato suicida. ¿De qué manera actúan estos sustratos suicidas? El sustrato suicida no es otra cosa que un medicamento, pero para diseñar este medicamento, ¿qué se ha hecho? Para diseñar este medicamento tiene que conocerse, en primer lugar, el sitio activo de la enzima. ¿Cuál es la estructura, la conformación del sitio activo? Y en segundo lugar, conocer el mecanismo de reacción de la enzima. Si no se conoce la estructura ni el mecanismo de reacción, no se puede diseñar un nuevo medicamento. Y la gran mayoría de los medicamentos en la actualidad son sustratos suicidas y se diseñan teniendo en consideración estructura y mecanismo de acción. Entonces, ¿cómo funciona? El medicamento se liga al sitio activo de la enzima y la enzima, ojo, entre comillas, piensa, cree, entre comillas estoy diciendo, que es su sustrato. Entonces lo que hace es tratar de transformarlo en producto. Y en ese proceso se forma un enlace covalente. Al formarse el enlace covalente, el medicamento queda ligado a la enzima y ya no hay manera de desligarla de la enzima. Por eso se denomina sustrato suicida. La activación enzimática es un proceso por el cual una enzima incrementa la eficiencia catalítica. Y esa activación puede ser de dos tipos, esencial y no esencial. La activación se denomina esencial cuando el activador obligatoriamente debe estar presente. Ejemplo, nosotros hemos visto de que el zinc, por ejemplo, participaba en la catálisis por carboxipeptidasa A. Entonces decimos que es un activador esencial. En ausencia de zinc
no hay catálisis. En cambio, la activación no esencial, el activador puede estar ausente, es decir, una enzima puede catalizar una reacción normalmente, pero la adición de algún compuesto que nosotros hemos descubierto, por ejemplo, podría incrementar la velocidad de esa reacción. Ahora nosotros podemos eliminar el compuesto que hemos descubierto y la enzima cataliza la reacción a la velocidad con que acostumbra hacerlo. Ese tipo de activación es no esencial. Como todas reacciones químicas, la temperatura afecta también la velocidad de una reacción enzimática. En el eje de ordenadas tenemos la velocidad de la reacción y en el eje de abscisas tenemos la temperatura. A medida que se eleva la temperatura, aumenta la eficiencia catalítica de la enzima, se llega a un punto máximo que se denomina temperatura óptima y luego la velocidad disminuye. ¿Cómo se explica este proceso? Este proceso naturalmente se explica admitiendo que al incrementar la temperatura se incrementa la velocidad con que interaccionan los ligandos, en este caso el sustrato y la enzima. Pero se llega a un punto máximo, a partir del cual la velocidad ya no sigue incrementándose. Y eso es debido a que la temperatura va a afectar la estabilidad de la enzima. Entonces, esa temperatura generalmente está alrededor de los 50, 60 grados Celsius. Eso depende de la enzima. Hay enzimas que se inactivan a los 40 o 45 grados, pero hay otras que pueden soportar 70, 80 grados Celsius. Entonces, cuando se llega a esa temperatura, la enzima se desnaturaliza posteriormente cuando la temperatura es algo más elevada. La temperatura, por ejemplo, afecta tanto la estabilidad de las enzimas, así como diversos parámetros cinéticos, por ejemplo, la constante de Michaelis, la velocidad máxima, la constante de inhibición, constante de activación. Los metales afectan de diversas maneras a una enzima. Existen, por lo general, metales que prácticamente no afectan la actividad de la enzima, como es el sodio, potasio, generalmente no afecta. Pero por otro lado tenemos los metales pesados como plomo, plata, mercurio, que son metales pesados que inhiben completamente la gran mayoría de las enzimas. Casi todas las enzimas son inhibidas por estos metales pesados. Pero existen algunos otros metales que ejercen un efecto inhibitorio parcial, como el fierro, cobre, calcio, cobalto, etcétera. Hay ciertos iones metálicos que son muy importantes para la acción enzimática. Hay iones metálicos que requieren las enzimas y estos iones metálicos pueden participar en el proceso manteniendo la estructura tridimensional de la enzima o también participar directamente en el proceso catalítico. Para realizar su participación, el metal puede, en algunos casos, ligarse directamente a la enzima, como hemos visto nosotros con la carboxipeptidasa A. El metal, en este caso zinc, se liga directamente a la enzima. Pero existen otras situaciones en que el metal no se liga a la enzima, sino al sustrato, como veremos en el desarrollo de la asignatura. Por ejemplo, el magnesio se liga al adenosintrifosfato, que es un cofactor. Es decir,
¿Qué son enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas son unas enzimas que están caracterizadas porque la fijación del sustrato es de tipo sigmoide. Estas enzimas se caracterizan por estar conformadas por varias cadenas polipeptídicas, mientras que las enzimas que hemos descrito anteriormente, las enzimas micaelianas, llamémosle así, esas enzimas pueden estar formadas por una sola cadena peptídica, por 2, por 4, 6, 8 cadenas polipeptídicas. En cambio, las enzimas alostéricas mínimo son 2 cadenas polipeptídicas. No puede estar formada por una sola. Tienen más de un sitio activo. En cambio, las enzimas micaelianas pueden tener 1 o 2. Estas enzimas alostéricas tienen más de un sitio activo. Estas enzimas alostéricas tienen efectores que se denominan efector positivo o efector negativo. El efector positivo es un activador y el efector negativo es un inhibidor, que se ligan a la enzima en lugares distintos al sitio activo, y esos lugares ya preexisten en la enzima. No se forman esos preexisten en la enzima. Estas enzimas son muy importantes porque son las encargadas de regular las vías metabólicas. Ejercen porque están presentes en las primeras reacciones de la vía metabólica. Por eso estas enzimas, ojo, al ser muy importantes, deben sintetizarse continuamente. Es decir, tienen una vida media muy corta. Algunos tienen una vida media de minutos. Otras enzimas alostéricas tienen vida media de horas. Entonces, son enzimas, como se les llama, inducibles. Se sintetizan en respuesta a determinados estores y va a inducir la síntesis, por ejemplo, de glucoquinasa. Aquí tenemos un gráfico en el que se muestra en el eje de ordenadas la velocidad, en eje de abscisas concentración de sustrato. Ustedes ven que cuando la concentración de sustrato es muy baja, prácticamente casi no hay actividad enzimática. Luego siguen aumentando, casi no hay, o sea, como si no hubiese enzima, pero hay una concentración de sustrato a partir del cual la velocidad se incrementa considerablemente. Luego ese incremento ya no es tan evidente y también se obtiene aquí la velocidad máxima, como las enzimas que hemos visto anteriormente. En presencia de un efector negativo, ese comportamiento alostérico se hace más evidente. Miren ustedes, cuando se utiliza una determinada concentración de un efector negativo, la velocidad de la reacción cae considerablemente. Si ustedes observasen a una concentración de sustrato 2, por ejemplo, la velocidad de esta reacción enzimática es más o menos de 8. Pero en presencia del efector negativo, la velocidad baja aproximadamente hasta 3. Y si aumentamos la concentración del efector negativo, la velocidad baja hasta menos de 1. En cambio, los efectores positivos incrementan la eficiencia catalítica de esta. ¿Cómo se explica este comportamiento? Hay varias hipótesis, pero básicamente vamos a tratar de 2. La del modelo concertado de Monod, que dice que las enzimas alostéricas existen en 2 estados que están en equilibrio, la forma TT y la forma RR. La forma TT es la forma que tiene poca afinidad por el sustrato, y la RR que tiene alta afinidad y es la que va a ligarse al sustrato y formar producto de la reacción. Ahora, de acuerdo al modelo de Monod, el equilibrio está desplazado a la forma TT,
Es decir, de cada 1000 moléculas de enzima, pongamos así un ejemplo, 990 están bajo la forma TT y, por decir, 10 están como RR. Esa es la razón por la cual cuando se adiciona una pequeña concentración de sustrato, este sustrato solamente va a encontrar a 10 moléculas de enzima capaces de realizar catálisis. El resto no realiza esta labor. Por ese motivo se observa una baja velocidad. Pero a medida que nosotros incrementamos la concentración de sustrato, se desplaza el equilibrio de la forma TT a la forma RR. Entonces habrá mayor concentración de RR con... Esta es la hipótesis de Monod, la forma TT. Esta es una enzima que tiene, vamos a suponer, 4 cadenas polipeptídicas y probablemente tenga 4 sitios activos. Es probable. La forma TT, que no se liga al sustrato, es la forma RR, que tiene una alta. Y acá tenemos el modelo secuencial de Kocheland. Kocheland difiere del modelo de Monod porque él sugiere que la enzima alostérica se encuentre bajo la forma TT, nada más, punto. No hay RR, solamente TT. Pero en presencia de una pequeña concentración de sustrato, la forma TT se convierte en TR, que tiene una ligera mayor actividad por el sustrato y naturalmente para realizar catálisis. Si se incrementa aún más la concentración de sustrato, se incrementa la concentración de RR. Y esa transformación de TT a TR se facilita con la presencia de sustrato. Entonces aquí una de las diferencias es que no hay equilibrio entre TT y RR, solamente hay TT. Por otro lado, acá hay una forma digamos híbrida, TR, que no existe en el sistema de Monod, y que en este sistema también obtenemos la velocidad máxima naturalmente cuando prácticamente casi toda la forma TT está convertida en RR. Las estructuras TR forman producto y la RR también forma producto. Aquí no se habla de afinidad del sustrato por la enzima o la enzima por el sustrato, sino aquí se habla de afinidad de sitio activo por el sustrato, no de la enzima, porque la enzima tiene varios sitios activos y todos esos sitios activos no. Los moduladores positivos o activadores se ligan a lugares específicos de la enzima alostérica. Los inhibidores también tienen sitios específicos. Entonces estas enzimas alostéricas tienen 3 sitios de unión específica. Un sitio para unir, ligar sustrato, un sitio para modulador negativo y un sitio para modulador positivo. Entonces acá no hay interacciones entre inhibidores o moduladores con respecto al sustrato, como ocurría en las enzimas micaelianas, ¿no? En la inhibición competitiva competían por un sitio activo, aquí no. Aquí actúan en sitios distintos y estabilizan formas diferentes. El modulador positivo estabiliza la forma RR y el negativo estabiliza la forma. Acá tenemos, por ejemplo, esto ocurre en las bacterias. La treonina, por ejemplo, el aminoácido treonina, a través de varias transformaciones enzimáticas, se convierte en isoleucina. La isoleucina es un efector negativo. ¿Está bien? Y este modulador negativo es un inhibidor prácticamente, tiene un lugar específico de unión y se une a la treonina de aminasa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se forma mucho isoleucina, este compuesto interacciona con la treonina de aminasa, que es una enzima alostérica, y de esa manera
la velocidad de las reacciones disminuye. La enzima 2, la enzima 3, la enzima 4 y la enzima 5 son enzimas micaelianas. Y la primera enzima de esta secuencia de reacciones, de esta vía metabólica, es la enzima alostérica, que es la que regula la velocidad de las reacciones. Aquí la manera como actúa un activador alostérico al lado izquierdo y acá un inhibidor alostérico. Finalmente vamos a referirnos a la manera, en forma muy genérica, como el sustrato se transforma en producto. Hay varias teorías. La teoría más aceptada es la teoría del estado de transición, que dice que las moléculas, en este caso los sustratos, deben activarse. Pero para activarse, ¿qué requieren? Elevar la temperatura hasta que el sustrato alcance el estado de transición. En el estado de transición el sustrato va a ser convertido en producto. Pero otra manera de que ocurra el proceso catalítico es a través de una disminución de la energía de activación. Entonces, ¿qué sucede con las enzimas? Como en la célula ocurren miles de reacciones, y estas reacciones son de diferente naturaleza, y cada una de ellas requiere cierta cantidad de energía para que puedan transformarse. Y la célula naturalmente no puede incrementar la temperatura para cada una de estas reacciones. ¿Cómo se ha resuelto este problema? Con la participación de las enzimas. Entonces, las enzimas ya están, digamos, estructuradas de manera tal de que están en capacidad de poder requerir menor cantidad de energía de activación para que pueda realizarse la catálisis. Es decir, la catálisis puede realizarse, por ejemplo, en el ser humano a 37 grados sin problema alguno, porque hay reacciones que requieren 100, 120 grados Celsius. En el ser humano, con la presencia de las enzimas, ya no se requieren 100 grados, se requieren solamente 30, 35, 40 grados Celsius. Entonces a 37 grados, que es la temperatura que tiene el ser humano, entonces es una temperatura apropiada para que ocurra el proceso catalítico.